Hello, hello, mi gente linda, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Tú a Tú con Adriana Delgado. Hoy vamos a estar hablando sobre el ayuno y el ciclo menstrual. Y es que sabían ustedes que, por ejemplo, nuestras hormonas pueden verse afectadas por el ayuno prolongado. También puede verse afectada la fertilidad y el ciclo menstrual. Pero de esto nos va a estar hablando Verónica Dudamel, nutricionista de NutriWhite, quien está hoy con nosotros para explicarnos todo esto. Verónica, gracias por estar con nosotros. Hola Adri, gracias por la invitación, más bien a ti. Bueno, un gusto, un placer tenerte con nosotros. Y es que el ayuno intermitente, Vero, está muy de moda, pero yo he escuchado que dicen que los hombres y las mujeres no pueden hacer el mismo ayuno. ¿Es cierto eso? Sí, 100% real y bueno, o sea, es tan simple como el hecho de que funcionamos completamente diferente, incluso hormonalmente diferente. El ciclo del hombre se resetea, vamos a decirlo así, cada 24 horas y es como casi siempre es más o menos igual el mismo patrón. En las mujeres tenemos 28 días donde van fluctuando nuestras hormonas y que bueno, que en realidad hoy en día se sabe que hay que aprender a ayunar en base a esas fluctuaciones hormonales para que no veamos efectos secundarios negativos, sino todo lo contrario. Claro, porque ahí es la pregunta que tenía. O sea, ¿cómo debemos ayunar las mujeres y qué tipo de ayuno? Porque tengo entendido que hay varios tipos de ayunos. Sí, honestamente, las mujeres podemos hacer cualquier tipo de ayuno, siempre y cuando vayamos acompañados dependiendo de la fase hormonal en la que estemos. Y para mí es algo demasiado importante que últimamente hago mucho énfasis, es que no existe una matemática para hacer el ayuno. Muchos de mis pacientes es como, pero entonces hoy hago 14 y mañana 16 y entonces 17 y si hago... No, 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 o sea, hay muchos factores que pueden estar influyendo, como por ejemplo, niveles de estrés hacer, o mejor dicho, someter al cuerpo al estrés en cortos periodos de tiempo, como una ducha de agua fría, como un ayuno intermitente, es bueno. Pero si eso tú lo sumas a estrés psicológico, que no dormiste bien, que estás haciendo ejercicio excesivo, hacer quizás muchas horas de ayuno más bien va a hacer que todo colapse. ¿Ok? Va a ser un efecto perjudicial. Pero bueno, en líneas generales depende también como de la fase en la que estés, ya sea premenopausia, perimenopausia, menopausia, en Ah, porque es general. distinto o se hace Y igual. no, es diferente, es Ok. diferente. Por ejemplo, si tú estás en una etapa reproductiva, o Ujú. sea, antes de la perimenopausia, antes de los 40 años, vamos a decirlo así, hay días donde puedes hacer más horas de ayunos y días donde puedes hacer menos. Como esto todo se está estudiando, te voy a explicar las dos teorías. Sí, Como la sí. más fácil es, la primera mitad del ciclo eres como superwoman, entonces tu cuerpo puede someterse a altos niveles de estrés sin ningún problema. Tú puedes hacer largas horas de ayuno. Ayuno quiere decir, o ayuno intermitente, es que, bueno, en 24 horas tienes una ventana de descanso y una de alimentación. Entonces, en este tiempo puedes hacer 12 horas, que es lo mínimo, hasta incluso 3 días de ayuno, que ya serían ayunos prolongados, pero técnicamente es la parte como 6 donde lo puedes hacer. Y del Ok. día 15 al día que te viene el ciclo, o sea, el día que te viene la menstruación, somos más como, es la etapa más como de calma, porque está muy relacionado con la progesterona, entonces no deberías someter tanto estrés al cuerpo y son momentos donde deberías hacer máximo 14, 15 horas de ayuno. Esa es la teoría uno, la más fácil de aprender. Ok. Superwoman y momento de descanso, así. I like. Luego está otra que es más específica, que es, bueno, el día uno que te viene la menstruación, no la manchita, sino el sangrado, eso es tu día uno. Del día uno al día 10 podemos hacer largas horas de ayuno, vamos a lo mismo, 14, 16, 18, 24, 72 horas de ayuno, sin problema. El cuerpo está capacitado para eso. No quiero decir que la gente dice, como que, ¿qué? Mientras tengo la menstruación, a mí me da demasiada hambre. Bueno, eso es cuestión de ir adaptando el cuerpo, pero técnicamente no hay pico hormonal ahí. Por lo tanto, puedes hacer muchas horas de ayuno. Luego, entre el día 11 y el día 15 de tu ciclo menstrual, que justamente es donde ocurre la ovulación y el pico más grande, es donde deberías hacer máximo 15 horas de ayuno, porque la progesterona o ese pico de progesterona es sensible a la insulina y de hecho da hambre. O sea, también por lógica tú puedes ver cuando estás ovulando te da hambre, más Ujú. fácil, y te provocan más carbohidratos, tiene que ver con la progesterona. Entonces, no nos seamos tan exigentes, escuchemos a nuestro cuerpo porque nos manda señales por ahí. Luego, del día 16 al día más o menos 21, hay como una pequeña bajadita hormonal donde puedes aprovechar y también volver a hacer ayunos de
14, 16, 18, 20, 24, como tú quieras. Pero del día 21, 22, que básicamente es la semana previa a la que te viene la menstruación, al día 28 o 30, no deberíamos hacer más de 14 horas de ayuno, porque justamente aquí es donde está la parte de la mayor sensibilidad a la progesterona. ¿Qué es lo que digo? Ella va de la mano con carbohidratos, ella va de la mano con el pico de insulina. Y si tú te forzas a hacer muchas horas de ayuno, posiblemente ella no llega al estadio donde debería estar. Qué interesante. ¿Y qué pasaría con las mujeres entonces que tienen premenopausia o la menopausia? Ok, las personas que están en premenopausia, perimenopausia, que no saben muy bien qué es lo que está pasando, tienen que escuchar mucho su cuerpo, porque es cuando más fluctuaciones hormonales tenemos y cada quien es completamente diferente. Entonces, por ejemplo, si tienes irritabilidad, si estás viendo como manchita de sangrado, si estás ganando peso, si tienes mucha ansiedad o ansiedad por carbohidratos, quizás tienes deficiencia de progesterona, entonces en líneas generales no deberías hacer tantas horas de ayuno. Yo personas con perimenopausia les recomiendo mantenerse entre 12 y 14 horas de ayuno. Y bueno, por supuesto siempre está la parte de esto es la recomendación en mujeres sanas que no tienen resistencia a la insulina ni tienen un sobrepeso significativo. Porque si en realidad tienes resistencia a la insulina o un sobrepeso, pues te va a convenir hacer más horas de ayuno y cuidar mucho lo que comes cuando comes, que eso ya también lo podemos hablar, que es más importante que el mismo ayuno. Ok, y las mujeres que, por ejemplo, tienen un ciclo menstrual irregular, porque Las hay que gente que, bueno, tienen o usan anticonceptivos o simplemente el periodo no les viene, pues, cada 28 cada días, 28. ¿cómo hacen? Bueno, ahí tienes que hacer, hay protocolos que se llaman, por ejemplo, seed cycling, que usa ciertos tipos de semillas la primera mitad del ciclo y luego la segunda mitad del ciclo que ayudan a regular la parte hormonal. Tienes que chequear de tus hormonas a ver qué es lo que está pasando. En NutriWhite hacemos estudios más especializados en orina y saliva hormonales para entender los valores reales y qué es lo que está pasando en el cuerpo. Ahí los hacemos a nivel internacional. Pero por otra parte, una de las técnicas que funciona es que tú asumas que tienes un ciclo hormonal perfecto. Si tienes 6 meses sin que te venga la menstruación, no importa. Tú hazlo de la mitad del ciclo, o sea, 14 días donde puedes hacer fasting de 16, 18 horas y 14 días donde haces menos, 12, 14. O haces lo de los primeros 10 días, sí, larga, o sea, muchas horas de ayuno, luego 4 o 5 días donde haces máximo 15 horas, luego 3, 4 días donde puedes hacer muchas horas de ayuno y luego una semana donde básicamente no hagas más de 12, 14. Y tú empiezas a ver cómo se puede ir regulando, pero bueno, vamos a lo mismo. Hay que entender el contexto de lo que está pasando, los niveles de estrés, cómo está comiendo la persona, porque si estás comiendo muy poca cantidad o dependiendo del tipo de dieta o restricciones, pues también pueden ser otros factores que aunque hagas o no hagas ayuno te pueden estar afectando en contra. Bueno, y hablemos de los alimentos, de esa parte tan importante que tú mencionaste. Ok, bueno, hay algo que yo siempre cuento y es como que la gente se enfoca mucho en ayuno, pero muy pocas se enfocan en con qué rompo el ayuno y qué como en mi ventana de alimentación. Y yo recuerdo a un Totalmente. amigo una vez que me dijo como, Vero, hice, no sé, 18 horas de ayuno. Y yo, ¡ah! Qué bueno, qué chévere, ¿y con qué vas a romper el ayuno? Mira con lo que le va a romper. Era un milkshake de ese tamaño y una hamburguesa. Y yo, ¿y qué? O sea, Oh my no. God, eso es algo que yo haría malísimo. Bueno, eso es lo peor que puedes hacer, es lo peor. O sea, para eso no hagas ayuno, literalmente. Porque, ¿qué es lo que pasa? Tu cuerpo viene de muchas horas en descanso. Tus hormonas, todo en tu cuerpo está así como al acecho de lo primero que venga. Si tú lo primero que haces es lanzarle un bombardeo de azúcar, una bomba de carbohidratos, llámese un pan o llámese un milkshake o incluso a veces las frutas, también puedes jugar en contra, dependiendo de qué tanta sensibilidad tenga la persona, tú vas a generar un pico de insulina demasiado grande y un pico de glucosa demasiado grande. O sea, es lo primero que va a entrar al cuerpo. Y así como sube, baja de trancazo. Entonces es cuando te das cuenta que las personas que desayunan con carbohidratos, ya sea un cereal, un pan, un milkshake, cualquier cosa de esto, un dulcito, tienen hambre a cada rato, tienen resistencia a la insulina, tienen la barriguita o sea, debajo del ombligo, tienen desbalances hormonales. Entonces, siempre es importante romper tu ayuno con, ejemplo, puede ser un jugo verde. Si te gusta comer carbohidratos en la mañana, un buen truco es tomarte una cucharadita de vinagre de sidra de manzana diluida en agua. Si no te gusta el sabor, puedes utilizar las cápsulas de vinagre de sidra de manzana.
Lo ideal es desayunar alto en proteína y grasas, y que si vas a comer carbohidrato, que sea poca cantidad y que te lo comas de último. Por ejemplo, te comes un omelette con papas, cómete las papas de último. Te comes, no sé, una arepa, yo no recomiendo cereales, o sea, trigo, cebada, centeno, avena, maíz, arroz, Nutri-White, no los recomendamos porque vuelven loco el sistema inmunológico y son alimentos proinflamatorios. Pero voy a hacer el ejemplo con una arepa de yuca, en vez de una arepa de maíz. En vez de comerte la arepa de una vez, intenta primero comerte un poco de proteína o cómete la tapa y tapa, donde la proteína es lo que más va a abundar en tu plato en vez del carbohidrato. De esa manera vas a tener mayor saciedad, vas a controlar el pico de insulina y tú vas a ver mejores resultados en todo sentido. Es lo ideal. Bueno, y yo tengo entendido que como el 70% de nuestro sistema inmune se encuentra en el intestino. Por eso es tan Exactamente. importante cuidar la alimentación. Sí, por eso es que yo digo que más allá de ese concepto de eres lo que comes, yo siempre digo eres reflejo de tu salud intestinal, de lo que comes, cómo lo digieres, cómo lo absorbes, cómo llega al intestino y cómo llega al resto de tu cuerpo. Y bueno, de ahí justamente va la raíz de la gran mayoría de los problemas. Claro, pero hay una pregunta, porque muchas personas piensan, no sé si es así, que el café no rompe el ayuno. Buena pregunta. Ahí también entran matices, donde antes todo se pensaba que era blanco o negro, y bueno, los estudios siempre van a vanguardia y te van explicando un poco más a fondo. Y es siempre dependiendo de lo que quieras lograr. Yo siempre le digo a la gente, estás haciendo ayuno, ¿ok? ¿Por qué? O sea, ¿qué objetivo, qué quieres lograr? Un reposo intestinal. O sea, lo que quieres es darle descanso a tu tracto digestivo porque si sufres mucho del estómago y de síntomas en general. Ok, puedes tomar caldo de huesos, puedes tomar té, puedes tomar infusiones. El café no lo recomiendo en esos casos porque más bien causa motilidad intestinal y tú lo que quieres es un descanso. Pero por el otro lado, si tú quieres controlar los picos de insulina, tómate tu café. No hay problema, el café no tiene calorías, siempre y cuando, por supuesto, no le agregues leche o cualquier otra cosa, o le agregues azúcar. También hay otra parte importante que, dependiendo del edulcorante que uses, por ejemplo, puede generar pico o no de insulina. Sucralosa, maltodextrina y estos edulcorantes que no son tan buenos, sacarosa, generan pico de insulina aunque no sean calóricos. ¿Y el Siempre les monk pongo fruit? monk fruit, allulose y stevia. Hasta ahora los estudios dicen que no causan ningún pico. Sin embargo, hay otros estudios que te dicen, bueno, como mandan una señal al cerebro de dulce, puede ser que se genere un pico de insulina ficticio solamente por sentir el sabor dulce y por eso es que no se recomienda. Y, Ok, importante con el café, las personas están acostumbradas a abrir los ojos, ni siquiera terminar de abrir el ojo y ya de una vez tomarse el café. yo. Ok, bueno, lo primero que tienes que hacer es tomar agua y al menos esperar una hora después de despertarte para tomarte el café y que tus glándulas adrenales así no colapsen, porque entonces lo que estás haciendo es generar un pico de cortisol con ese exceso de cafeína y pausa lo mismo que como lo que le expliqué del exceso de glucosa, así como Ujú. sube, luego te da un crash en cualquier momento porque ya, o sea, ese speed ya se fue, entonces eres dependiente de la cafeína y al final eso te termina afectando las glándulas adrenales a la larga, porque va sosteniendo un estrés constante en el cuerpo. Vamos a lo mismo lo que decía antes, un estrés de corto periodo de tiempo es bueno, un estrés sostenido no es tan bueno, no es nada bueno, mejor dicho. O sea que básicamente depende del por qué estás haciendo el ayuno. Ahí se ve con qué alimento o con qué bebida puedes romper el ayuno. O sea, Exacto. Básicamente yo lo que digo es, antes se creía que la autofagia, que es cuando haces regeneración celular más profunda, se obtenía a partir de las 16 horas de ayuno. Entonces ahí venía la parte que rompe, que no rompe el ayuno, solamente agua, sí, no. Pero en realidad eso está basado en estudios en ratones, que mientras más chiquito es el animalito, más rápido es su metabolismo. En claro. realidad, los seres humanos necesitamos alcanzar estos son los estudios lo que demuestran, entre 48 y 72 horas de ayuno de solo agua, sal, electrolitos, vitamina C y té verde para llegar a ese estadio de autofagia. Entonces, Wow, sí, yo pensaba que eran las 16 horas. no, Ah, mira en qué realidad no. interesante.
Entonces, solamente si tu objetivo es hacer un ayuno largo para llegar a la autofagia, es donde yo te digo, mira, no puedes nada, solo agua, sal, electrolitos, vitamina C y té verde. Pero como eso no se hace todo el tiempo, se recomienda una vez al mes, hay que adaptar al cuerpo antes, saber estrategias de cómo hacerlo correctamente. Es algo que al final lo vas a hacer a diario. Entonces, todo lo demás, agua con limón, café, ¿qué más es lo que siempre preguntan? El caldo de huesos no genera un impacto significativo, los aminoácidos, la L-glutamina no generan impactos significativos. Entonces, puedes utilizarlos para hacer descansos de tu insulina y poder como recortar esa ventana de comer a cada rato. Claro, ok. Y por ejemplo, ¿qué efectos secundarios podemos ver durante el ayuno? Ok, positivos, negativos. Ambos. Ok. Cosas que puedes sentir, sobre todo si nunca en tu vida has hecho ayuno. Primero puedes sentir frío, porque está muy relacionado a la tiroides que está haciendo cambios. Puedes sentir hambre, por supuesto, pero el hambre es como una ola, así como viene, se va. La verdad, el hambre es muy mental muchas veces. A veces es sed en vez de hambre y la respuesta que sientes en el cuerpo es similar. Puedes sentir mareos y es porque tu cuerpo está muy acostumbrado a esos spikes de glucosa que estábamos hablando y hay como unas hipoglicemias adaptativas, eso es importante la palabra. Puedes sentir irritabilidad porque va de lo mismo, hay cambios, hay Claro. cambios. Yo lo que siempre digo es como cuando vas al gimnasio por primera vez. Si tú nunca has cargado una pesa, no vas a poder con una pesa de 25 libras. Vas a poder con las de 5. Y progresivamente vas a llegar a las de 25 y capaz las superas. Pero hay que ser constante y hay que escuchar al cuerpo dependiendo de cada día. Cosas Y, positivas que puedes ver. Se exacto. te controla el apetito, hay algo que se llama flexibilidad metabólica, tu cuerpo tiene la capacidad de adaptarse a cualquier situación, la verdad, y celularmente hablando también tienes muchísimos beneficios. Bueno, al controlar el pico de insulina puedes prevenir millones de enfermedades, desde Alzheimer, Parkinson, a una diabetes, o sea, a hígado graso. Permites que el tracto digestivo descanse, por lo tanto permites una mejor digestión y una mejor, ¿cómo diría? Un mejor balance entre tus bacterias, porque las bacterias malas se controlan, los hongos malos se controlan, los parásitos se controlan y permites que las buenas puedan migrar a otros lugares. La verdad, para mí me parece el ayuno una maravilla, incluso si tienen ovarios poliquísticos, si tienes resistencia a la insulina, pues son bastante favorecedores si lo haces de la mano de un especialista y de forma correcta. Claro. Y ese ayuno prolongado de 72 horas, ¿tú dices que se debe hacer como una vez al mes? Bueno, yo lo recomiendo al menos una o dos veces al año. Yo usualmente lo hago una vez al año. Por Ok. tema de logística, es como complicado poder hacerte las 72 horas de ayuno, ¿no? Pero en general hay muchos profesionales de este mundo holístico que recomiendan hacer entre 3 y 5 días, de hecho, de ayunos prolongados de solo agua, sal, electrolito, vitamina C y té verde, porque es una manera de resetear el cuerpo. O sea, literalmente todos los valores hormonales se te ponen, perdón, los valores sanguíneos se te ponen perfectos, o sea, todo empieza a encajar adecuadamente, pero siempre hay que leer letras chiquitas. Personas que tienen hipotiroidismo no es lo ideal. Personas que tengan problemas con el cortisol, de lo que estábamos hablando, demasiado estrés, no es lo ideal. Por ejemplo, yo siempre lo hago alrededor de mi cumpleaños, pero este año yo tuve demasiados cambios en mi vida alrededor de mi cumpleaños y dije, no puedo someter mi cuerpo a un 0,1% de estrés más. Entonces, Claro. lo dejé para más adelante. Entonces, siempre hay que saber cómo hacerlo, pero sí es una buena herramienta y hay que preparar el cuerpo antes y después de pasar tantos días sin comer. Por supuesto, porque además yo creo que escuché en tu masterclass, que se las voy a recomendar a todos, Ah, también. que hablas un poco de el cuerpo está acostumbrado a esto desde la época de las cavernas. Claro, nosotros estamos diseñados, a pesar de que hemos evolucionado mucho en muchas cosas, celularmente, nuestro cuerpo, metabólicamente, funcionamos igual al hombre paleolítico. Por eso es que ahorita se habla mucho de, bueno, los ciclos circadianos, mantener las actividades que hacemos durante el día y durante la noche tenemos que irnos más a descansar, alejarnos de las pantallas, porque, bueno, durante la época de las cavernas simplemente teníamos durante los momentos de luz era donde cazábamos, donde nos movíamos, donde hacíamos todas las actividades y en los momentos de oscuridad no.
Entonces, ¿qué pasaba? Nosotros no nos despertábamos y que, ay, el café con leche, el pancito, los huevitos. No, podía Claro. pasar días donde no comíamos. Y teníamos que, de hecho, hacer ejercicio. Y, no sé, capaz nos despertábamos y un tigre nos iba a perseguir. Y de una vez estábamos medio dormidos y teníamos que correr. Estamos diseñados para eso. Solo que, bueno, hemos tenido tantas comodidades y tantos estímulos negativos en cierto aspecto que hemos empezado a apagar un poco esa capacidad que tenemos y bueno, el cuerpo responde tarde o temprano con síntomas y enfermedades. Claro. Pero y háblanos del tema de la fertilidad, o sea, ¿cómo afecta el ayuno en ese ámbito? Bueno, tiene que ver mucho con lo que estábamos hablando antes. Si tú sometes al cuerpo a muchos niveles de estrés, si tú sometes al cuerpo a hacer ayunos o sea, ayunos intermitentes, quiero decir, pero de repente de 16, 18 horas y además estás haciendo demasiado ejercicio y tienes un estrés psicológico fuerte, todos estos picos de cortisol no van a permitir que se dé el ciclo hormonal de forma adecuada. Por otro lado, si tú no cuidas, por ejemplo, tu ingesta de proteína durante tu ventana de alimentación, ella va muy ligada al que el estrógeno se pueda unir a otra hormona que se llama IGF-1, que es la que permite el engrosamiento del útero para poder hacer justamente el espacio perfecto para un bebé. Entonces, si no comes suficiente proteína para todo el desgaste calórico que tienes, pues ahí vas a ver el efecto contrario. ¿Y qué pasa? Que cuando hacen ayuno, muchas mujeres cometen el error de empezar a comer menos. Ay, sí, perfecto, hacer demasiadas horas de ayuno, voy a hacer muchísimo ejercicio porque además lo voy a hacer en ayuno porque sí, tiene efectos positivos, pero luego se me olvidó, me fui, me cambié, me fui al trabajo, me tomé un café, bla, 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 me comí media lata de atún y seguí con mi vida. Ahí no lo estamos haciendo bien. Y lo que estaba hablando también, de que en la segunda mitad del ciclo está la progesterona jugando, hay un rol súper importante que es la encargada de que, bueno, que los óvulos se den de forma perfecta. Entonces, ella es sensible a los picos de insulina, ella necesita de carbohidratos, ella necesita de no tantas horas de descanso para llegar al pico correcto. Entonces, si haces todo mal, básicamente, si sometes mucho el cuerpo a estrés, no vas a ver el resultado. Y también, si no comes más allá de las calorías, es la densidad calórica y la calidad del alimento en tu ventana de alimentación, puede afectarse tu tiroides. Mujeres que tienen hipotiroidismo está muy ligado a niveles bajos de progesterona. Y si eso le sumas los otros factores, pues ahí puedes ver cómo tienes efectos negativos en la fertilidad. Como por el contrario, personas que tienen un desbalance hormonal importante, que comen muy mal, que tienen resistencia a la insulina, que tienen muchos desbalances que tú dices como que, ok, hay que hacer limpiezas, hay que darle reposo, hay que hacer un reset, el ayuno pues va a ser beneficioso para ti. He tenido participantes de bootcamp, de hecho, en estos días me escribió una chica que hizo el bootcamp y me dijo como que, Vero, o sea, yo tenía meses sin ver la menstruación y solamente después de hacer el ayuno Wow. de 3 días tuve un reset y me empezó a venir la menstruación de forma regular. Bueno, fíjate. Qué bien. ¿Por qué tú crees que está tan de moda o en tendencia este tema del ciclo menstrual con el ayuno? Yo creo que vino a raíz de que de verdad mucha gente empezó a tener desbalances hormonales. Yo al principio leía mucho y hacía cursos y en todos los decía, no hay pruebas significativas que diga que causen desbalance hormonal. Y de hecho yo también los tuve, yo empecé a tener ciclos cortos, yo empecé a tener mucho frío, a mí se me empezó a caer el cabello, pero yo decía, lo asociaba a niveles de estrés, a no sé, infección por cándida, a no dormir bien, a tiroides, pero nunca lo vi como, bueno, claro, es que progesterona, estrógeno, al final los estudios se hacían más en hombres que en mujeres, no se discernía esa parte. Y bueno, como todo va avanzando, los estudios también, y empiezan a darse cuenta de que, bueno, ok, a pesar de ser muy similares o muy diferentes en unas cosas, pues en esto somos completamente diferentes. Y hay que, pues, discernir ahí esas dos vías. Lo bueno es que ya sabemos que el ayuno es algo positivo que podemos hacer de la mano de obviamente un especialista, pero que solo nos va a traer beneficios. Bueno, exacto, sí, 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 yo soy súper pro al ayuno hoy en día y creo que lo haré por siempre. Pero bueno, sí, definitivamente yo siempre digo que cada masterclass o en cada bootcamp que sacamos, que es una vez al año o 2 veces en el año, no importa si ya hiciste el anterior, capaz esta información ya no sirve y Claro. tienes que hacer la nueva, porque bueno, fíjate, hoy en día se habla de esto. Yo lo que daría como recomendación es que
si tienen ciclos hormonales irregulares, chequéense. Si ya se han hecho exámenes de sangre y ven que todo está bien, hay que hacer exámenes más profundos. Como digo, nosotros hacemos en saliva, que realmente puedes ver de lo que está circulando en sangre cuánto tu cuerpo realmente está utilizando. Y en orina puedes ver de lo que usa, luego cómo lo metaboliza, que muchas veces el problema empieza acá o empieza acá. ¿Qué más? Bueno, que no sean tan exigentes y tan estructurados en hacer, a juro, 1000 horas de ayuno, porque no es lo ideal, que tienen que estar muy pendientes de si están haciendo mucho ejercicio, hacer tantas horas de ayuno tampoco es lo ideal, que tienen que cuidar lo que comen cuando comen, eso es crucial. Ojo con problemas tiroideos y que más allá de calorías, por favor, más allá de calorías, hay que ver la parte de la densidad calórica. O sea, es decir, de la calidad del nutriente de lo que estás comiendo. No es lo mismo que te comas 150 kilocalorías de un yogur a que te comas 150 de calorías de una dona. O sea, la Por respuesta de tu supuesto. cuerpo es completamente opuesta. Que evidentemente estoy a la orden, todo el equipo de NutriWhite, somos un equipo especializado en inmunonutrición, que bueno, nos encargamos de llegar a la raíz de los problemas de cada síntoma, enfermedad o condición que tengan las personas, no solamente ayuno, nos enfocamos en muchísimas cosas, no solamente desbalances hormonales, y que bueno, que trabajamos a nivel online internacional, así que cualquier cosa estamos a la orden, tanto como yo, Vero, o Muchísimas como cualquier gracias. otra persona del equipo. Muchísimas gracias, Vero, por haber estado con nosotros hoy. Gracias. No, gracias a ti, Adri, por la invitación. Un gusto estar aquí. Y bueno, aquí siempre vamos a estar con las puertas abiertas para ti. Y a ustedes, amigos, si les interesa comenzar en esto del ayuno, les recomiendo que vean la masterclass que tiene Verónica. Ella les va a dar todos los pasos que necesitan hacer para comenzar un ayuno saludable, ya sea por mejorar tu estilo de vida, por mejorar tu salud, por el ciclo menstrual, en fin. Hay muchos beneficios y lo importante es que ella te da las herramientas que necesitas. Abajo en la caja de descripción te voy a dejar toda la información que necesitas para contactar a Vero o a cualquier otro miembro de NutriWhite. Yo, como siempre, les pido que por favor le den like, suscríbanse a mi canal de YouTube, activen la campanita de notificaciones y recuerden que nos vemos el próximo jueves en otro episodio de Tú a Tú con Adriana Delgado. Chao.